Gente, nuestra clase magistral semanal aquí con el profesor, vamos a echarle un vistazo a estos últimos acontecimientos, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos anunciando un bloqueo de nuevo en el estrecho de Hormuz, ataque para allá, ataque para acá, en las últimas 72 horas más o menos, ¿no? Televisión. Entonces, cuando vemos este panorama, esa amenaza trumpista, vuelve una vez más, ¿no? En un contexto en el que tal vez no podemos probarlo de inmediato. Es solo cuestión de esperar a que pase el tiempo, ¿no? De manipulaciones de mercado en las que se gana bastante dinero con las oscilaciones de la bolsa. ¿Verdad? Y necesitamos preguntar quién es el que está ganando dinero, ¿verdad? Y entonces tal vez nos llevemos una gran sorpresa sobre quién es el que está ganando dinero, ¿verdad? Entonces este panorama sugiere, ¿verdad?, que la situación se está agravando, no solo por el estrecho de Hormuz, sino por los componentes paralelos a él, ¿verdad? Una especie de negativa internacional brutal, la idea de Trump de practicar piratería, ¿verdad? Piratería, él depende exclusivamente del uso de la fuerza. Solo es pirata quien es más fuerte, está claro. Claro, eso. No es el caso específicamente de Hormuz. La Fuerza Armada iraní es tal vez cientos de veces más fuerte que la Fuerza Armada, la Fuerza Armada estadounidense, que la Fuerza Armada iraní. Eso todos lo saben. Las guerras no se definen solo y exclusivamente por ese proceso. ¿Verdad? Si tienes una situación que puede desencadenar un escenario que es impresionante en toda la economía internacional, ¿verdad? Sin ninguna excepción. China va a contener a Irán por eso. Sí, ¿verdad? Porque a China tampoco le conviene. Pero por otro lado, de algún modo estamos presenciando el desenlace, ¿verdad? Desde el momento en que Estados Unidos está visiblemente debilitado en el enfrentamiento con Irán e Irán está fortalecido. Esto es reconocido por todos los analistas internacionales. Las consecuencias, estas o aquellas. Oye, Trevisan, ¿y tú cómo lo ves? Me parece que a estas alturas está claro que el objetivo, voy a cerrar tu audio mientras hablo porque me está dando retroalimentación, ¿de acuerdo? Parece que el objetivo de ambos lados es dejar claro que ambos controlan el estrecho de Hormuz y se convierte de hecho en el elemento, digamos, decisivo de la disputa. Con base en eso, te pregunto, ¿crees que Estados Unidos tiene la capacidad de controlar el estrecho de Hormuz? Porque Trump está amenazando con usar mucha fuerza y todo eso. Y sabemos que en última instancia él es impulsivo y que sí puede causar problemas. Más allá de toda la masacre y el dolor que ya ha causado en la región, pero me gustaría que reflexionaras un poco al respecto. ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que Estados Unidos tiene la capacidad de controlar el estrecho? Porque estaba leyendo a un analista muy interesante. Él decía lo siguiente: la cuestión no es que necesites establecer el control territorial de grandes partes de esa geografía de los estrechos y todo eso, es que si vas a causar, y ahí me acordé, mientras hablabas, por eso me acordé de eso. Si eres capaz de causar inestabilidad e inseguridad al punto de poder atacar con un dron, con una lancha rápida, con cualquier cosa de esa naturaleza, ya desestabilizas todo el contexto de manera que imposibilitas lo que de hecho tú mismo estabas señalando, profesor. Entonces, me parece difícil que, incluso si Estados Unidos controla toda el área, ese elemento de inestabilidad no vaya a producirse, ¿verdad? Quisiera escucharte, Trevisan, al respecto. Mira, lo primero que recomiendo cuando vemos esto es abrir Google. Ve y busca en Google. Y mira la forma del estrecho de Hormuz. Es como un gancho alto que penetra y se va acercando cada vez más a la frontera directa de Irán por ambos lados. Tiene regiones que no llegan a 30 kilómetros y con agua profunda solo hay 3 kilómetros. Con eso basta. Si llenas eso de minas acuáticas, no pasa ninguna embarcación. Ni siquiera necesitas arriesgar tus lanchas costeras. Entonces, por lo tanto, es evidente que es muy... Mira ya, está perfecto, César. Perfecto. Eso es. Mira dónde está mostrando. Está encajado en una especie de curva. Ahí está. ¿Verdad? Ahí. ¿Cómo vas a arriesgar efectivamente un petrolero de 100 millones de dólares contra una lancha? Entonces yo destruyo todas las... Mentira. No vas a destruir. No hay barco que aguante eso.
Entonces, además de eso, ahí pongo los barcos estadounidenses. Ahí están los drones. Mira, solo para que te des una idea de lo que estamos hablando. Del lado norte, del lado iraní pleno, en la frontera norte, hay 16 bases de la Guardia Revolucionaria. La iraní en Urbos, 16. Serían imposibles. Estas son las lanchas rápidas costeras. Serían imposibles de detener. Es la misma lógica que con una oleada de drones. La primera lluvia de drones es solo de saturación, es solo para agotar la defensa. Las lanchas costeras actúan de la misma manera. Los militares iraníes no van a aceptar morir en la... Estás equivocado, amigo. Sí lo harán. Hay una identidad religiosa en eso que es muy fuerte. Así que cuidado, ¿verdad? Es evidente, es notorio que no es posible atender de esta manera. La pregunta, repito, ¿por qué Trump está haciendo esto? ¿Verdad? Porque él habla de algo que sabe que no es viable, ¿verdad? Entonces, tal vez tengamos que mirar esto desde un ángulo más amplio, de entender un poco más, ¿verdad? ¿Cuánto está usando Trump la presidencia de Estados Unidos como una forma de enriquecimiento personal? Cuidado. Los números son aterradores. Ustedes me van a preguntar, pero profesor, ¿no hay nadie que se queje de eso? Sí hay. La prensa estadounidense ha publicado eso. He dado ejemplos constantes sobre eso. Voy a dar un ejemplo de un periodista bastante conocido, Fareed Zakaria, que es presentador de la CBN y tiene una columna en el Washington Post. En realidad es una columna, 2 columnas semanales. Él lo describió en detalle y eso fue hace aproximadamente 15 días, cualquiera puede leerlo. Busca ahí Fareed Zakaria, Washington Post, es casi gratis. Puedes leer los primeros 10 artículos sin ningún problema. Ahí puedes leer el artículo de Fareed Zakaria sobre el enriquecimiento personal de Trump usando no solo Bitcoin, sino también manipulaciones en la bolsa, incluso con el Ministerio de Defensa. Mira bien, César, no soy yo el que está diciendo eso, no. Si lees ese reportaje, si no tuviera fundamento, Trump ya estaría demandando al Washington Post y a Fareed Zakaria por los mismos $10,000 millones con los que demanda a Dios y al mundo. Cuando ves la cantidad de veces que se usan vínculos familiares para manipular Bitcoin, es algo impresionante. El volumen de enriquecimiento, ¿verdad? Porque ¿a quién le interesa esta guerra? A nadie, ni a China, ni a nadie. Irán tampoco quería esta guerra. Todo el mundo lo sabe, Irán lo repite, observa, se iba hacia una solución del conflicto, el 17 de junio se firmó un memorando de entendimiento. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? En ese memorando estaba escrito que el estrecho de Hormuz sería abierto, la Marina de los Estados Unidos dejaría de bloquear los puertos iraníes y el estrecho de Hormuz sería abierto. Y la cuestión del programa nuclear se discutiría dentro de 60 días y los misiles iraníes, esos no estarían en la conversación. Eso fue lo que se firmó. ¿Qué pasó, verdad? ¿Cómo se procedió? La Marina estadounidense volvió a atacar, ¿verdad? Y ahí es evidente que Irán se defendió de la manera que fue posible, cerró el estrecho de Hormuz. En la franja del Mar Rojo, en la franja de Bab el-Mandeb, que es por donde pasa el petróleo de Arabia Saudita, el precio del petróleo exactamente subió. Quien compró la acción con el precio del petróleo de antes ganó buen dinero, amigo. De eso es de lo que estamos hablando. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién fue el que habló sobre el problema del petróleo? ¿Quién es el único que tiene poder para hablar? Entonces, o entendemos esto o tal vez nos quedemos atrás, porque piratas, ¿verdad? Siempre han existido en la historia. ¿Cuándo no ha habido piratería? ¿No es así? Siempre. La piratería es una... Mira, ahí está bien puesto ahí. Muy rápido, César, perfecto. Sí, porque cuando ves esto, la piratería es una especie de constante en la historia del mundo. Piensa en Francis Drake, el mayor pirata inglés. Fue nombrado Sir porque trajo mucho dinero a Inglaterra, pero no era cuando Inglaterra podía hacer piratería. La piratería está absolutamente condenada por el derecho internacional. Está prohibida por la Convención del Derecho del Mar de 1982, aprobada incluso por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad en 1984. Fui a investigar para ver. Entonces, cuando ves eso, es indiscutible que no hay manera de establecer un cobro, sea por quien sea, ¿verdad? Sí tienes.
tres situaciones que están establecidas exactamente en esa relación de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Primero es la libertad de alta mar. Eso significa lo siguiente: toda el agua internacional, que no son esas 200 millas de costa, es patrimonio de la humanidad. Nadie puede considerarse dueño de la profundidad del mar. Todo aprobado también por Estados Unidos en el 82. Esa legislación también estipula que el tránsito por los estrechos debe ser absolutamente un derecho de paso. No puedes impedirlo, porque si es un estrecho no puedes impedir el paso. Todos firmaron. Y lo tercero es que en el sistema marítimo, en la Organización Marítima Internacional, solo puedes cobrar cualquier cosa, sea donde sea, en navegación, si es por prestación de servicios. Por ejemplo, ¿verdad? Porte internacional o incluso si es pilotaje, el estrecho es difícil de pasar. Entonces tú pilotas ahí sí puedes cobrar. Fuera de eso no hay posibilidad de cobrar. Es piratería. Que los mismos Estados Unidos firmaron. No fue por otra razón que el presidente Lula, en un comunicado del Itamaraty esta tarde, dijo que eso era piratería y que los organismos internacionales es porque saben que él tiene razón. Absolutamente creo que está resuelto, es una convicción internacional. Entonces, en este contexto, con este perfil que tenemos, es muy difícil que Trump saque adelante ese proceso. Vuelvo a la misma pregunta: ¿por qué lo hizo, verdad? Y tal vez tengamos que buscar otras razones que no sean exclusivamente las de la geopolítica. ¿Cuáles son, además de la geopolítica? Mira, antes que nada de esas razones está el enriquecimiento personal, César. No hay ninguna duda. Principalmente a través de Bitcoin y ese tipo de cosas, ¿verdad, Trevisan? Bitcoin y principalmente manipulación de la bolsa. Solo tienes que ver lo que pasó. Piensa en la bolsa brasileña. El viernes la bolsa brasileña subió 3 con este proceso. Hoy se desplomó un 2%. ¿Quién ganó y quién perdió? Esto no es solo aquí, fue en todo el mundo. ¿Quién compró y sabía que iba a haber un cambio el lunes? Entonces, es en este contexto que tenemos que mirar con cierta cautela este proceso. Si no miramos con esa cautela, y repito, esto ya no es solo una opinión mía, tuya o de alguien más, es una opinión más general. Cada vez más analistas internacionales, incluso analistas estadounidenses, lo están señalando cada vez con más consistencia, observando los movimientos y haciendo. Quien tenga alguna duda de esto, solo tiene que recordar el reportaje que muestra por qué no es solo Trump. Mostrando que Peter Rackset, quien es el secretario de Defensa estadounidense, una semana antes de bombardear, una semana antes de sabotear el acuerdo nuclear firmado el 28 de febrero, fue a una gran empresa de compra y venta de acciones y vendió todas sus acciones de varias y compró acciones de la industria de defensa, específicamente marítima. Y sabía lo que iba a pasar. 28 de febrero. Vas a preguntarme, el periódico Financial Times fue demandado por la denuncia que hizo, mostrando que Peter Rackset usó el cargo que tenía para enriquecimiento personal. No lo fue. La nota tiene unos 15 días. También, de nuevo, la misma solución. Solo tienes que poner Peter Lynch Rackset en Google, Washington Post, y te vas a llevar ¿verdad? Una sorpresa. Disculpa. Financial Times, te vas a llevar una sorpresa respecto a ese perfil de enriquecimiento. Profesor, un beso, guapísimo. Gracias por otra clase más. Ya nos encanta. Sí, lo que más me gusta es platicar contigo, mi amigo. La charla es buena, sigue adelante. Eso es, hasta la perra se anima. Eso es muy bueno. Un abrazo, viejo amigo. Un abrazo. Estamos juntos. Un beso grande, viejo. Adiós.